Ya había apagado el micrófono, perdón, fui yo el que lo apagué. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Todo bien? Qué bueno. Qué gusto de saludarle en esta mañana y estamos muy contentos porque estamos iniciando una nueva serie. Usted por ahí vio la publicidad, ¿verdad? Que era así con códigos y para decodificar algunas cosas. Y esta nueva serie se llama Parábolas. Y vamos a ver 4 parábolas de Jesús acerca de enseñanzas que Él dio. Y terminamos de ver la serie Se Busca acerca del Sermón del Monte. Ahora vamos a ver 4 parábolas. Y Jesús usó las parábolas. Las parábolas es una parte o un género literario que Jesús usó mucho. Jesús en sus enseñanzas les daba a entender muchas cosas con parábolas. ¿Y qué es una parábola? Una parábola son dichos sencillos o narraciones sencillas que dicen verdades profundas. Las parábolas también las podemos ver como narraciones cortas que tienen una segunda intención. Jesús en medio de las parábolas les estaba dando un mensaje, les estaba enseñando. Una parábola es una metáfora, un símil que usaba cuestiones naturales o de la vida diaria para que ellos entendieran. Y lo que hace una parábola, cuando nosotros leemos una parábola, tenemos que entender que Jesús está enseñando algo y que nos está mandando un mensaje de hacer, es decir, nos está llevando a la acción. El que escucha la parábola, Jesús en su intención cuando le decía las parábolas, la intención era que el que escuche la parábola, que el que lee la parábola, haga algo, cambie algo, se mueva algo. Eso es lo importante que tenemos que entender la parábola. Cuando leemos la parábola, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué tengo que hacer? Cuando leemos una parábola, Gordon Fee dice que las parábolas después del Apocalipsis es el segundo género literario más difícil de entender, de interpretar, de explicar. Entonces, cuando nosotros leemos una parábola, tenemos que entender que hay algo que la origina. Hay un elemento que la origina, tenemos que ver cuál es el elemento que la origina. En algunos casos vamos a encontrar que es una pregunta que le hacen a Jesús y que entonces con esa pregunta, para contestar la pregunta, para explicar la pregunta, cuenta una parábola. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Jesús usó mucho las parábolas. Usted puede ver en el Antiguo Testamento, hay unos teólogos que dicen que hay varias, hay otros que dicen que hay una que otra, pero una que encontramos en el Antiguo Testamento solo para darnos una idea y entrar un poquito en contexto de lo que son las parábolas en el Antiguo Testamento. Usted se recuerda cuando David peca con Betsabé y cómo llega Natán a decirle a David que había pecado. Le dice, hay un rey que tiene muchas ovejas y vacas, pero cuando le llegó un viajero, dice que mandó a matar la ovejita de una persona que solo tenía uno o una ovejita. Entonces este rey dice, no, yo tengo que celebrar a este viajero, pero yo no voy a matar de mis ovejitas, sino que mando a traer una ovejita del que solo tiene uno. Y entonces usted sabe la historia, David se enoja, se molesta y dice, este rey tiene que morir. Y Natán, el profeta, le dice, ese rey eres tú, por la manera en que pecaste con Betsabé. Y es en ese momento donde David reacciona y confiesa su pecado, pide perdón. Parábolas, Jesús usó mucho las parábolas y hoy vamos a ver una parábola. La primera parábola que aparece en los evangelios es esta que vamos a ver hoy. Y es una parábola importante que sienta la base tal vez para las otras y que Jesús está mandando un mensaje y les estaba diciendo, hey, todo lo que yo les estoy diciendo tiene que ver con esta parábola. Está en los 3 evangelios, pero hoy la vamos a ver desde la perspectiva de Lucas. Estas 4 parábolas que vamos a ver, las vamos a ver desde la perspectiva de Lucas. Y voy a pedir que me acompañe a Lucas capítulo 8, versículo 1. Lucas capítulo 8, versículo 1.
Lucas capítulo 8, versículo 1. Se me olvidaba también decirle que las parábolas no son alegorías, es decir, no podemos cambiar y agarrar una figura para cada elemento. Tenemos que entender cuál es el mensaje principal que está mandando Jesús, que nos está dando Jesús. Lucas capítulo 8, versículo 1 dice: después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Quiero hacer una pausa antes de que entremos a la parábola. Es interesante cómo mujeres ayudaban a Jesús. Recuerde que en el contexto que está viviendo Jesús, la mujer era despreciada, la mujer era rechazada, no es como es vista ahora, no es tratada como es tratada ahora, sino que la mujer en el tiempo de Jesús era despreciada. Y el ministerio de Jesús estaba rodeado de mujeres y dice que lo ayudaban con sus propios recursos. Damos gracias a Dios por las mujeres. La Frater, cuando inició, en su mayoría eran mujeres, y hoy a la fecha tenemos células de mujeres que están ahí a tambor batiendo, predicando la palabra, apoyando la obra de Dios. Así que damos gracias a Dios por todas esas mujeres que sirven en la obra de Dios, que aman a Dios. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a los? Ahí tenía que aplaudir usted. Versículo 4. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras. Y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto a la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100%. Jesús empieza su parábola a hablar en un contexto que ellos entendían. Todos ellos entendían la parte agrícola, ellos entendían esto del camino, de los caminos, entendían de los suelos, porque era algo que cotidianamente ellos hacían. Y eso va a ser una parábola. La parábola, va a ver que las parábolas de Jesús hablan el contexto que ellos entienden. Si me pueden ayudar con una imagen que está por ahí, para poder ver los caminos. Cuando hablamos de esto y Jesús les dice el sembrador salió a sembrar, es que la semilla o toda la semilla cae en un mismo camino, y este mismo camino tiene estas 4 facetas. Si podemos ver ahí donde está el cuervo, es la orilla del camino. Entonces Jesús les dice, la semilla cayó, pero una parte cayó en la orilla, otra parte cayó un poquito más adentro, que son las rocas, así eran los caminos en ese tiempo, y otra parte que es un poco más al centro, cayó entre espinos, y la última parte en amarillo donde usted se ve que hay fruto, y otra parte cayó en buena tierra. Entonces gráficamente esto es lo que Jesús les estaba diciendo. El sembrador salió a sembrar, ellos sabían que era eso, y entendían que salía a sembrar, cómo lo sembraba y cuáles eran las facetas del camino y cuáles eran las tierras. Así que Jesús les dice eso. Pero mire, vuelvo a leer el versículo 8. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100%. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron: ¿cuál era el significado de esta parábola? A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas. ¿Para qué? Aunque miren no vean, aunque oigan no
entiendan. Mire qué interesante. Jesús les está diciendo, les cuenta la parábola, sus discípulos no entienden qué es esto de parábolas, y entonces Jesús les dice, se les manda este mensaje en parábolas para que ustedes entiendan, pero que otros no entiendan. Y ahí cita a Isaías. Recuérdese que Jesús en Lucas va a estar mencionando muchas veces que Jesús citaba Isaías. Y aquí cuando les dice eso, aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan, está citando Isaías capítulo 6. Así que viene Jesús y en el versículo 11 empieza a explicar la parábola. Y aquí viene y entramos a ver qué es lo que Jesús les estaba diciendo. Versículo 11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ok, la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Y entonces, bueno, aquí viene Jesús y empieza a explicar. Los que están junto al camino, los que yo explico que la semilla cae junto al camino, son aquellos que reciben la palabra de Dios, pero Satanás viene y roba esa semilla. La palabra de Dios no da su fruto. Ese es el primer suelo que Jesús describe y el tipo de personas cuando recibimos la palabra de Dios. Versículo 13. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Mire qué interesante. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Y aquí nos tenemos que ir identificando. ¿Qué pasa cuando recibimos la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando recibimos ese mensaje, cuando la leemos, cuando venimos aquí y escuchamos la palabra de Dios? Cuando usted por internet, televisión o en radio escucha la palabra de Dios. La recibimos con alegría, pero no tiene raíz. Estos creen, pero en algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Se apartan cuando llega la prueba. Esa palabra prueba también es tentación. Y dice que nos apartamos cuando la tentación llega. Y estamos contentos y recibimos la palabra de Dios y sí, hoy sí voy a cambiar. Pero en eso la tentación llega, caemos ante la tentación y nos apartamos de la palabra de Dios. Nos apartamos de la palabra de Dios. Mateo lo pone de una manera también y amplía esta parte, porque cuando Jesús, como le digo, está en Mateo y en Marcos esta parábola, cuando Jesús lo dice, el que recibió la semilla cayó en terreno pedregoso. Es el que la oye la palabra, inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Y amplía un poco y dice, cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Entonces podemos decir que este tipo de suelo, el de las rocas, cae la palabra de Dios, pero la tentación nos aparta. Pero no solo la tentación, sino que los problemas, la persecución. ¿Cómo reacciona usted cuando recibe la palabra de Dios y empieza a recibir el ataque? Empieza a recibir el ataque. Usted llega a su casa o llega tal vez a su oficina el lunes y le dice, mira, fíjate que fui al servicio de la frater y recibí palabra de Dios y estuvo bien bonito el mensaje. Habló uno por ahí, habló fulana de tal, no sé quién haya oído usted. Y usted dice, no, es que ese mensaje me cambió. Y usted empieza a recibir el ataque. Sí, es que vos sos cristiano, esos cristianos no cambian, dicen que cambian, pero no cambian. Dicen que somos no sé cuánto % de cristianos en Guatemala y mira, el país no cambia. Y entonces usted empieza a recibir el ataque y el ataque y el ataque. Y esas personas que reciben, o nosotros algunas veces recibimos ese ataque y la palabra cae en roca y decimos, no es cierto, yo ya no voy a seguir, yo ya no aguanto este ataque. Yo no voy a la frater porque aunque yo llegue contento a contar que me recibí una prédica y que oí la prédica, de todos modos me atacan. Tercer suelo, versículo 14. Jesús les dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr con el tiempo los ahogan
las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Mire esta tercera tierra. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Recibimos muchas veces la palabra de Dios, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres lo ahogan. Y mire, interesante porque dice las preocupaciones. Muchas veces usted recibe también la palabra de Dios y dice, no, sí, hoy sí te voy a buscar Dios, pero empieza a ver las preocupaciones que están alrededor suyo. Y dice, yo ya no puedo seguir. Yo ya no puedo seguir con estas preocupaciones. Empieza a ver los problemas y usted dice, ya no puedo seguir. Y se olvida primera de Pedro 5:7 que dice, echen en él toda su ansiedad, porque él cuidará de ustedes. Recibimos la palabra de Dios, empezamos a ver las preocupaciones que tenemos y decimos, no, ya no voy a seguir. Y nos olvidamos de Filipenses 4:6 que dice, no se inquieten por nada, sino que sus peticiones sean conocidas delante de Él. Y las las preocupaciones nos ahogan esa palabra. Y no solo dice las preocupaciones, no solo dice los afanes, sino que dice las riquezas y los placeres de esta vida. Puede ser que usted y yo estemos en preocupación, pero puede ser que no estemos en preocupación. Que tal vez haya abundancia y riqueza. Y viene Jesús y le dice, puede ser que estén en este ámbito complicado, pero puede ser que estén en este ámbito no complicado. Puede ser que estén en riquezas. Y esas riquezas también pueden desviar nuestro corazón de la palabra de Dios. Los placeres de esta vida, los placeres pueden ahogar la palabra de Dios. Entonces vamos viendo 3 terrenos. Es aquella que cae junto al camino que Satanás la quita. La otra es cuando la tentación o la persecución quita la palabra de Dios. Y el tercer terreno es las preocupaciones, las riquezas o los placeres de la vida. Suelo número 4. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Mire lo que dice este es el 4 terreno. Pero la palabra que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Recibimos la palabra con corazón noble y bueno. Y cuando vemos las otras tierras, esto se trata del corazón. Muchas veces nuestro corazón está endurecido, nuestro corazón está desenfocado. Y dice aquí Jesús, pero el de la buena tierra es el que la recibe con un corazón noble, con un corazón bueno. Y tenemos que pedirle a Dios que obre en nuestro corazón, para que cada vez que usted recibe la palabra de Dios, para que cada vez que usted lee la palabra de Dios, esa palabra de Dios caiga en un corazón bueno y dé su fruto. Estamos llamados a dar fruto. Salmo 1:3, mire lo que dice, comparando con los otros terrenos y esas personas que no perseveran, que la palabra de Dios no persevera, no da su fruto. Mire lo que dice el Salmo 1:3. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Como cristianos somos llamados a dar fruto, que la palabra de Dios caiga en nuestro corazón y esa palabra de fruto. El creyente debe de dar fruto. Lucas 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada.
Estamos llamados a dar fruto. Estamos llamados a dar fruto. Cuando la palabra de Dios caiga, que Satanás no la quite, que cuando la palabra de Dios caiga, que la persecución, que la tentación no la quite, que cuando la palabra de Dios caiga, que las preocupaciones, que las riquezas, que los placeres de esta vida no la quiten, sino que dé su fruto. Que Dios en nuestros corazones obre para que dé su fruto. El creyente debe escuchar y obedecer la palabra de Dios. El otro mensaje que Jesús les estaba diciendo es: obedezcan la palabra de Dios. Siembran en sus corazones y esa palabra debe de ser obedecida. Santiago 1:22. Santiago 1:22 lo vimos la semana pasada también, lo volvemos a ver hoy porque es muy importante. Cuando esa palabra cae en nuestros corazones, debemos de ponerla en práctica. Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Sabe? La palabra de Dios, cuando está sembrada y en buena tierra, la vamos a poner en práctica. Ese pasaje de Santiago dice: es como aquel que no la pone en práctica, es como el que se mira en el espejo y luego se va y se olvida de cómo es. Debemos de poner en práctica la palabra de Dios. Debemos de poner en práctica lo que aprendemos cuando la palabra de Dios cae en nuestros corazones. Esa semilla cae en nuestros corazones. Debemos de ponerla en práctica. Y por último, el creyente debe compartir la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Aquí usted se da cuenta, el énfasis es hacia la semilla, no hacia el sembrador. Porque la semilla es la palabra de Dios. Y muchas veces nos toca predicar en las células. ¿Quiénes aquí son líderes de célula? Que levante su mano. Yo los felicito a ustedes porque en medio de una pandemia les ha tocado sembrar la semilla ahí en medio del Zoom, donde las pantallas están apagadas. Uno no sabe si la gente está o no está, ¿verdad usted? Y uno está ahí predicando y llorando y la gente saber si está. Pero usted siembre la palabra de Dios. Nosotros no podemos juzgar el corazón de las personas. Es Dios y cada persona. Pero usted cada vez que abre su celular, usted cada vez que en la oficina, usted cada vez que pueda compartir la palabra de Dios, compártala. Usted no puede decir: este es tierra rocosa, este Satanás se la lleva, este es tierra de espinas. Usted no puede decir eso. Este es así bien áspero, entonces ha de ser tierra de espinas, dice usted, ¿verdad? Usted tiene que pensar que cada persona es una tierra fértil, una buena tierra. Y debemos de predicar la palabra de Dios. Debemos de presentar el evangelio de Dios. Líderes de célula, maestros de facultad de la fe y liderazgo, lo que usted haga, donde usted predique la palabra, sigan haciéndolo. En medio de esta pandemia necesitamos virtualmente, en la manera que usted pueda hacerlo, necesitamos predicar y sembrar la palabra de Dios. Dios obrará en las personas como Él tenga que obrar, pero nuestro trabajo es sembrar la semilla, sembrar la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a hacer esa buena tierra. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y que aquí podamos juntos pedirle a Dios: Señor, que nosotros podamos ser esa buena tierra. Que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. Que cada reunión que tengamos, que cada domingo, sábado, entre semana en las células, que cada vez que leamos la palabra de Dios, que esa palabra de Dios caiga en nuestros corazones y sea sembrada y dé su fruto. Señor, yo te doy gracias por cada una de las personas que hoy están aquí. Gracias, Señor. Yo te pido que cada uno de nosotros obra en nuestros corazones, Dios. Obra en nuestros corazones. Transforma nuestros corazones para que podamos ser buena tierra. Para que cada vez que leamos tu palabra, para que cada vez que escuchemos tu palabra, dé fruto. Y un fruto que abunde. Que dé el fruto del Espíritu Santo, Dios. Señor, ayúdanos, que tu palabra transforme nuestras vidas, nuestros corazones. Que tu palabra siempre transforme nuestros pensamientos, nuestras acciones, y que podamos dar ese fruto del Espíritu: alegría, paz, amor, paciencia, amabilidad, humildad, bondad, dominio propio, fidelidad.
Te lo pedimos, Dios, te lo pedimos. Obra en cada uno de nosotros. Obra en cada una de las personas que están conectadas a esta transmisión, que nos están viendo por internet, televisión o escuchando en radio. Obra también ahí a la distancia. Que hagas de ellos también personas que la palabra de Dios llegue a sus corazones y los transforme. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te damos gracias, te necesitamos, Señor, necesitamos, queremos dar fruto. Ayúdanos a sembrar también la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios. Señor, quita todo temor, que podamos ser luz, que podamos dar testimonio donde nosotros nos rodeamos, donde nosotros nos desenvolvemos, que podamos predicar tu palabra, entendiendo y sabiendo que dará fruto conforme tu voluntad. Gracias, Dios. Que podamos predicar de ti, que podamos hablar de ti. Gracias, Dios. Yo le voy a pedir que siga con sus ojos cerrados, que baje sus manos. Y yo le voy a pedir, tal vez usted está aquí y me dice: Jorge, yo estoy lejos de Dios, yo me siento lejos de Dios. Pero usted hoy le quiere decir: Dios, aquí está mi vida, yo quiero acercarme a ti. La Biblia nos enseña que el pecado separó al hombre. El pecado nos separó de Dios, pero que Jesucristo vino a morir a esta tierra por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Vino a morir y a resucitar por cada uno de nuestros pecados. Si usted está aquí y me dice: Jorge, yo me siento lejos de Dios, pero hoy reconozco que Jesucristo puede salvar mi vida. Si usted hoy está aquí y dice: yo reconozco y hoy quiero ser una buena tierra donde Jesús entre a mi corazón, transforme mi vida y quiero acercarme a Dios, yo quiero dirigirlo en una oración. Si usted le quiere decir a Jesús: aquí está mi vida, te necesito como mi Señor y Salvador, quiero estar en paz con Dios, yo quiero dirigirlo en esta oración, y para eso levante una de sus dos manos indicándome que usted le quiere decir a Jesús: aquí está mi vida, te necesito. Levante una de sus dos manos con confianza. Yo quiero dirigirlo en una oración esta mañana. Si hay alguien que le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, te necesito, te necesito. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Quiero estar en paz con Dios. Levante una de sus dos manos en alto, con confianza, con confianza. Yo quiero dirigirle en esta oración. No habiendo nadie, oremos. Señor, gracias porque hemos recibido tu palabra, Dios. Gracias porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Gracias, Dios, gracias. Que podamos dar fruto en nuestras vidas. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, hemos terminado. Que Dios le bendiga. Gracias por seguir asistiendo. A usted, gracias por conectarse a esta transmisión. Y nos seguimos reuniendo los sábados aquí a las 6 de la tarde. Y nos reunimos también aquí los domingos a las 7, 9, 11. Y también en Frater, Ciudad San Cristóbal, los domingos a las 10 de la mañana. Que tenga un buen domingo y lo esperamos el próximo fin de semana. Que esté bien.